Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridas fanáticas del pueblo elegido? Re que no, re que era otro video, otro concepto. Mis queridas fanáticas de la rosca. Hoy me puse la bata para contarles la historia de Petrona Rosende, quien es la primera periodista argentina. Petrona nació en Montevideo el 18 de octubre de 1787. Realmente muy atrás, o sea, muy lejano en la historia. Era lo que se dice de una familia tradicional de clase media del tipo criolla. Manuel y Rita, los papás de Petrona, querían que ella sea una nena correcta, del tipo calladita, que haga bordados en el coso ese que es ese coso que pone en la tela que quede tirante para bordar, esa cuestión. Como el resto de las nenas de familias bien de la colonia. Porque recordemos que en ese momento Uruguay era colonia española todavía. Petrona hacía todas las cositas que los papás querían que haga, iba a clases de piano, recitaba poesía, entretenía a los familiares en todo tipo de eventos, cumpleaños, bautismo, bar mitzvah, todo eso. Sus papás querían que ella se cultivara en lo que es cultura legítima. Esto es los grandes saberes, las letras, la historia. Para que los papás se queden tranquilos, ella hacía todas esas cositas, lo de bordar, todos estos temas, coser, actividades de niña, pero en secreto consumía todo tipo de material de la Revolución Francesa, todo lo que es libertad, igualdad, fraternidad, mucho contenido político ya desde muy chiquita. Era lo que se dice una nena distinta. Sus amigas estaban en ay, los bebés, los maridos, las rosas, y ella estaba totalmente comprometida y atravesada por la realidad política de su país. Para escapar del modo hija, hizo lo único que una mujer en esa época podía hacer: casarse. Su papá le eligió un marido y ahí fue, nomás, Petrona a casarse. Este matrimonio realmente fue un bajón, o sea, intrascendente total en la vida de Petrona y también en lo que es su biografía posterior. El nombre del ñato no está en ningún lado. El señor murió rápidamente y ella quedó viuda, y esto de algún modo significaba quedar libre, porque no era hija, tampoco era esposa, pero ya era independiente. Pasa un tiempo, ella un poco en soledad, tranqui, disfrutando de estar sola, sin los papis y sin el marido. Y cuando tiene 25 años se casa de nuevo. Se elige otro señor. Se engancha con José Agustín Sierra, que era, ponele, un milico progre. Petrona no era ninguna estupidita que recién empieza y tenía posiciones tomadas respecto de la política uruguaya sin duda. Y en este punto coincidían, porque el señor era un militar que luchaba por la independencia de Uruguay y ella era, dentro de las posibilidades que había en ese Uruguay de que una mujer tuviera opiniones propias, también. Acá un poquito de contexto. Uruguay era colonia española, pero en 1816 la toman los portugueses. Y el marido de Petrona, como era del club de me gusta la independencia, no me gusta la colonia, queda un poco hasta las tetas y se tiene que ir. Se tienen que prácticamente escapar a Buenos Aires. Petrona estaba bastante bien acomodada allá en Montevideo, tenía algunas rosquetas, escribía en algún lado, escribía poesía, también colaboraba en algún pequeño diario. Pero bueno, nada, estaba embarcada con este sujeto y el sujeto tiene que salir rajando y bueno, nada, ella va ahí con el marido. Y esto sin duda le hace ruido, es ¿por qué que yo tengo una vida acá armada, tengo que dejar todo y correr con un varón? Un poco lo bancaba porque políticamente eran afines, pero bueno, la verdad que el que estaba hasta las tetas era él y no tanto ella. Entonces bueno, esto ya empieza ahí como a resonarle a Petrona, le empieza a hinchar un poco las huevas, bueno. Así que bueno, se mudan a Buenos Aires y al principio un poco juegan a la casita. Tenían 3 bepis, los mejores nombres: Benjamín, Anacleto y Máxima. Le puso Máxima a su hija mujer, fabulosa. Petrona quería rosquear en Buenos Aires, en Montevideo, quería rosquear. Y todos los espacios de rosca que había eran todos de chabones. Se peleaba bastante con el Dorima al respecto de esto, porque el Dorima estaba rosqueando todo el día con los uruguayos que vivían en Buenos Aires, que seguían rosqueando la independencia de Uruguay. Y ella quería participar de esos debates, esos espacios políticos, de esa militancia. Y el marido era como, bueno, anda a casa, no sé, hay que hacer unas comidas para unos niños. Así que empieza a rosquear con otras señoras, a ver qué se podía hacer, dónde se podía meter la cuchara. Pero las esposas de los otros caudillos, un poco miedo también. Como Petrona era una loca y ella es más como lo de bordar. A ellas les gustaba el coso ese que te deja la tela tirante para bordar. Y Petrona, aburrida, seca, no quería estar en la casa. Así que se secó completamente y arrancó un proyecto propio, haciendo lo que más le gustaba hacer, que era escribir.
Petrona tenía ganas de armar un diario. Fuerte el proyecto. Entonces lo primero que hace es averiguar costos, porque no era una improvisada. Se va a la imprenta del Estado, hermoso la imprenta del Estado, se va a la imprenta del Estado a averiguar cuánto costaba que ella imprimiera a un diario, ponele tuk 4 páginas, como una cosita así doblada, una hoja 4 doblada, tuk 4 notas. Bueno, y empieza a preguntar también lo del flyer, era re importante lo del flyer, como che, el flyer cuánto cuesta, cuántos flyers pueden entrar en una hoja 4, era toda hoja 4. Y a partir de que ella ahí chusmea en la imprenta, los boludos de la imprenta van y ay, viene una señora, quiere hacer un periódico. Y ahí se arma. En noviembre de 1830, Petrona Rosende publica el primer periódico hecho íntegramente por una mujer en toda Sudamérica, en toda la historia de Sudamérica. Se llamaba La Aljaba. El nombre, la verdad, es feo. Digámoslo, es feo, es incómodo de decir, no, la verdad no garpa. Pero tenía un buen significado. La Aljaba era el lugar donde guardabas las flechas cuando estabas en una especie de situación de guerra. Ahí metías las flechas y las sacabas. Todo esto muy Game of Thrones, flechas, lo que es guerra con flechas. Bueno, Petrona tenía 40 años, la verdad que una señora, cuando lanza La Aljaba. Y se arma un murmullo tremendo, siempre un poco, ¿qué es esta señora? Qué loca, un poco puta, un poco bruja, siempre un poco todas esas narrativas aparecen, tanto entre los varones del periodismo y las señoras de las tertulias sociales. Porque a Petrona le gustaba un poco la joda, era medio ventera y también tenía una linda casa, invitaba a la gente a su casa, ella cantaba, tocaba el piano, había gente ahí que se armaba un pequeño plan. Y no les gustó nada cuando ella lanzó La Aljaba. No, que dijeron, che, qué lindo proyecto que tenés mientras jugaban un buraco. No, es como, estamos jugando al buraco. ¿Vos estás en la de jugar al buraco o estás en la de hacer una política? Bueno, confundía a la gente. Entonces quedó un poquito relegada de algunos círculos sociales. Pero también vino bien para atraer a la gente correcta. La bajada del diario era dedicado al bello sexo argentino. Como ya desde el principio era, hola, ¿qué tal? Esto es para bajar línea. El diario era básicamente editoriales de Petrona. Por ejemplo, en una decía, nos libraremos de las injusticias de los hombres cuando ya no existamos entre ellos. Básicamente, vamos a tirar abajo el patriarcado cuando matemos a todos. Después dicen que el feminismo de ahora es re feminaz y muy duro. Bueno, nada, un besito les manda a Petrona de su tumba. El primer ejemplar por algún motivo se atrasa. Como quizás no gustó a algún sector de la política y metieron palos en la rueda. Quizás simplemente la gente de la imprenta del Estado era una pequeña pyme y no pudo estar a la altura de las circunstancias en lo que es impresiones. Pero esto al final funciona muy bien, una muy buena estrategia de marketing porque se arma bastante rosqueta, bastante rum, bastante expectativa. Y cuando finalmente La Aljaba sale a la calle, bueno, se vende. Petrona hacía todo el diario ella. No firmaba las notas, la verdad, porque miedo o porque who knows. Pero ella firmaba todas las notas como la editora, que es un poco la dueña. Petrona tenía su propia banca también, en términos políticos, porque ella era rosista y tenía como sus pequeñas roscas en el gobierno. Había unos varones que bancaban. De hecho, había un grupo de varones que bancaban, en términos económicos, un poco La Aljaba. Vos decís, ¿aliades en 1800? La respuesta es sí. El diario tenía 4 hojitas nada más y salía martes y jueves. Y así de chiquitito causó un revuelo tremendo. Las mujeres no tenían plata propia. No, ya sé. O sea, quizás había una señora que decía, ay, comprame el diario de Petrona y se lo compraban. Pero no es que tenían plata real las señoras. Por eso lo bancaban los varones, porque la guita era de los varones. Petrona sentaba posición sobre todos los temas. Estábamos en un momento muy heavy de unitarios y federales y Petrona semana a semana sentaba posición. Las notas eran pequeños editoriales, entonces había mucho bancando la educación de las mujeres, mucho diciendo a las mujeres estudien, mujeres con dinero vayan, estudien, no sean un adorno de sus maridos. También algunos artículos bancando a los varones que bancaban, esto es el feminismo del 99%, y también bardeando bastante el machismo. Un poco lo que hacía era construir narrativa, construir discurso para que esas mujeres pudieran pelear con sus maridos para que las dejen estudiar. En una de sus editoriales dice, ¿pueden los hombres de algún modo manejar mejor su estupidez? Como, bueno, no vamos a dejar estudiar, manejarlo mejor. También hablaba de religión, un tema prohibidísimo. También hablaba de la amistad, esto me interesa muchísimo.
como un poco ahí, creo que incluso al día de hoy tenemos como muy sacralizada la amistad y hablamos muy poco en términos de, bueno, es una arena de conflicto también, pasan cosas, la gente se pelea, hay celos, hay temas, y ella hablaba de todo esto. La Alejaba tenía también una sección de cartas de los lectores, quizás de las cosas más hermosas que hemos perdido con la era digital. Algunas cartas iban dirigidas directamente a la editora y las firmaban un colectivo autodeterminado, los Casados Infelices, que eran un colectivo de varones que le mandaban cartas un poco para decirle, che, no me gustan para nada los consejos que le das a mi mujer, me gustaría que sea más calladita. La Alejaba tuvo 18 números, hasta que las burlas y los problemas económicos fueron determinantes en su desaparición. Hay una señora con otro seudónimo que escribe por esa época en el diario La Argentina que todo indicaría que es Petrona. En paralelo a toda esta roja que sucedía en Buenos Aires, en Uruguay finalmente se logra la independencia y por supuesto que el marido de Petrona, ¿cómo choto se llamaba? No retengo para nada el nombre de varón. Juan Agustín Sierra, bueno, un poco participaba de esta construcción política desde Buenos Aires, bueno, ya basta, después de Buenos Aires todo lo del Zoom ya no anda, hay que ir presencial. Bueno, Uruguay logra independizarse, pero después venía toda una otra rosca de, bueno, ¿y ahora quién manda? Así que un tiempo después toda la familia se muda de vuelta a Montevideo, porque los dos hijos mayores de Petrona, Anacleto y Benjamín, eran militares igual que papi. Bueno, y ahí estaban, dale que dale, papi, llévame a la guerra. Bueno, ahí tenés. Chauchi, los dos en la guerra. Después de esto, Petrona la verdad que ya no estaba para grandes trotes. Estaba muy triste, muy mal, muy depre. Y ahí un poco se dedica a ser poetisa y dar clases. Pero no da unas clases cualquiera a unos niños. Da clases a niñas, que es un poco realmente militancia. Es bajada de línea ya desde jovenzuelas. Tiene una pequeña alegría, que es que su hija Máxima se casa, pero al tiempo muere. Y esto es terrible. Porque Máxima sí me caía bien. No se sabe qué pasó, porque una muerte de la nada, 1800, difícil tema, autopsias. Pero bueno, la queda y esto es durísimo para Petrona. Después de esto escribe unos poemas desgarradores. Luciano Lira era un militar argentino exiliado en Uruguay que era bastante amigo de Petrona y que hace una antología de poemas y publica los poemas de Petrona. Por supuesto que era la única mina. Y esta antología fue bastante famosa, se llama El Parnaso Oriental. Bueno, esta publicación, la verdad, se hace viral. Ella, todo tipo de memes, todo tipo de chistes, es como el meme de Laporte. Los escritores de la época, en su mayoría señores, empiezan a respetarla un poco. De hecho, le empiezan a decir la Safo Oriental, la 10ª musa, como todos unos nicknames como así rimbombantes. Otro de sus amigos, que era bastante conocido, era Alejandro Mareño Cervantes, que tiene una calle en la ciudad de Buenos Aires y mi papá vive ahí. Político, escritor, docente, abogado, ministro de Hacienda, gente con títulos. Le decía la Eva del arte, como la primera mujer del arte. Fue una de las primeras en usar la mayúscula al inicio de los versos en la poesía. También fue una de las primeras representantes de la poesía visual, que es cuando el texto se va acomodando de cierta manera que arma una cosita, una figurita, un conceptito. Bueno, Petrona ya estaba grande, su marido también muere en estos años, y la verdad que lo de las clases no rendía como para parar la olla. Así que como ya era una eminencia de las letras y la poesía, va y le dice al Estado, no sé, dame algo, pagame algún tipo de pensión, algo. Ella tenía buenos contactos en el gobierno y rosquea la pensión, que no era mucho dinero, pero bueno, para subsistir, sus mínimos gastitos estaba. Bueno, este dato que viene ahora es terrible. Pide la pensión, toda una rosca, le dan la pensión y a los 6 meses se muere. Era 1863 y Petrona tenía 75 años. Petrona escribió, trabajó y militó incansablemente hasta el último día de su vida. Nos vemos la semana que viene para otra historia en bata. Hagan las cosas de YouTube, suscríbanse al canal, pongan la campanita, comenten cosas. Pueden proponer historias de señoras que yo no conozco y se las contamos en algún momento.